Bienvenidos a Alfa Positivo, el podcast de inversión y finanzas en el que hablamos con expertos y profesionales para compartir ideas, métodos y estrategias que nos ayuden a convertirnos en inversores más completos. Hoy estaremos con Carlos Santiso, gestor de Icaria Capital, y hablaremos de su visión de la cartera permanente y de la filosofía que hay detrás de su nuevo fondo. Recuerda que si estás empezando en el mundo de la inversión o quieres mejorar y conocer gente, puedes unirte a nuestra comunidad de Slack de manera gratuita. Allí podrás encontrar ideas, recursos y herramientas para ayudarte. Por último, recuerda que este contenido es puramente educativo y de entretenimiento y que en ningún momento supone una recomendación de inversión. Para más información, visita nuestra página web alfapositivo.com. Y ahora sube el volumen, ponte cómodo porque empezamos ya nuestra charla con el invitado de hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta cuarentena, esta pandemia, este encierro? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, la verdad. Desde que empezó la cuarentena, yo creo que le está pasando a mucha gente, pero en nuestro caso puedo dar fe que es verdad. Multiplicamos las horas de trabajo por 2. Estamos haciendo 70, 80 horas semanales y, bueno, está siendo una locura. Lo bueno es que trabajamos en lo que nos gusta y al final pues se hace bastante más ameno que si fuera al revés, por lo que la llevamos bien. Puedo ver más tiempo a mi familia, trabajando desde casa, y eso se valora bastante. Muy bien. No hay mal que por bien no venga, como se suele decir al final. También varias personas me han comentado que valora, sobre todo las personas con hijos, que valoran más estar más tiempo en casa ahora, valoran más ese tiempo que tienen ahora. Sí, totalmente, porque de otra forma sales a las 8 de la oficina todos los días y apenas puedes ver a la familia. Yo tengo un niño de 1 año y 3 meses y, bueno, pues trabajar en casa es diferente, aunque tienes pocos descansos de 10 minutos, pero se agradecen totalmente. Genial. Comentar que es la segunda vez que desde que empezamos el podcast tenemos un lleno absoluto. Gracias a todos por venir y gracias a Carlos también, que ha atraído a la gente. Bueno, si te parece, vamos con el mini cuestionario muy rápido, muy breve. Si has escuchado algún programa anterior ya tendrás un poquito de ventaja, pero bueno, nos gusta hacerlo a las personas que vienen. Por ejemplo, lo primero que miras cuando enciendes el ordenador. Lo primero que miro, los correos pendientes, porque lo que suelo hacer es dejar el ordenador encendido, bueno, suspendido, de todos los correos que me suelen quedar del día anterior. Es horrible, imposible organizarlo. Luego, lo siguiente que hago es abrir Reuters, Investing, la plataforma para ver cómo se están comportando los activos que tenemos en la watchlist o en cartera. Eso principalmente. Y luego, si salta alguna alerta, que yo las tengo programadas en Reuters, de algún profit warning, algún transcript que se nos haya quedado en el tintero, esas 3 cosas principalmente. Y luego ya empezar a currar en lo que tengamos, que vamos por proyectos. Nos centramos siempre cada uno en un determinado proyecto. Sí. Una bandera roja que implique vender ya esa posición de cartera. Una bandera roja. Nosotros es que no nos solemos meter en cosas complejas. Quiero decir, por ejemplo, materias primas o tankers, todo esto que está tanto de moda. No nos metemos ahí no porque no creamos que son buenas inversiones, que seguramente lo sean, sino porque nos gusta entender al 100% donde metemos el dinero y desde luego que ahí se nos escapa. Hay variables que no controlamos y nos sentimos poco a gusto, por lo que no es muy habitual y no me viene a la cabeza ningún caso ahora mismo, igual lo hay, pero ninguno de una bandera roja. Sí que nosotros venderíamos al momento si hubiera manipulación contable, pues si vemos un incremento desmedido en la partida de inventarios o de clientes, algo raro que no nos encaje con lo que tenemos visto en nuestros modelos, o sobre todo si hay un cambio de
si hay un cambio estructural y no temporal. Pues, por ejemplo, si nos gustase invertir en bancos, una bandera roja sería pues el estado actual de los tipos de interés negativo, que impacta con relevancia en el margen de intermediación de los bancos. Pues eso cambia la tesis del banco porque afecta a su principal vía de ingresos. Pues si extrapolamos ese caso a cualquiera de las compañías que tenemos en cartera, un cambio estructural permanente en el análisis que tenemos hecho es bandera roja absoluta. Genial. La asignatura que más odiabas mientras cursabas la carrera. Siempre hay alguna. En mi caso es que son muchas, porque la verdad es que ADE no es que me hubiese enamorado. Pero la que más odiaba, Derecho, seguramente. Derecho no me gustaba nada, era un tostón absoluto. Normal, te creo. Pero bueno. Bien. ¿Quién es tu outsider favorito, el número uno? Ese CEO que idolatras. Vale, ahí tenemos muchos porque para nosotros el management es fundamental, o sea, es básico. Salvo alguna excepción rara, la mayoría son outsiders, pero por cercanía y porque aparte tenemos una relación muy cercana con ellos, yo diría Pablo Isla. Y ya no solo por cercanía, sino porque el sector de Inditex es un sector malo, es un sector muy malo donde es muy difícil subsistir e irte adaptándote. E Inditex, pues es que no es que lo haya hecho bien, es que lo ha hecho increíble. Y gran parte de la culpa la tiene Pablo Isla. Desde que entró, pegó un cambio a la empresa bestial y todas las decisiones que han ido tomando a lo largo de los años, que las seguimos porque es una de nuestras compañías favoritas, siempre estamos 100% de acuerdo. O sea, nos parecen siempre acertadísimas. Nunca hemos visto algo que dijéramos, joder, pues quizás se estén equivocando. Nunca. Y eso es muy difícil en una compañía, porque es normal en compañías tan grandes que siempre haya cosas que no te gustan. Es absolutamente normal. Pero en el caso de Inditex no te sabría decir ninguna. Una empresa que te gustaría dirigir puede ser pública o privada, alguna que se te ocurra que digas, quiero estar ahí. Pues por poder aportar, porque si supiese de tecnología y demás, pues me gustaría dirigir, no sé, Microsoft, Apple, pero no Google, pero no aportaría nada, o sea, no aportaría valor. Donde creo que podría aportar, al menos los conocimientos que tengo, es en algún holding de estos pequeños que invierten en cotizadas, tipo pues Investor AB, que es un holding sueco que invierte en cotizadas, o otra que seguimos de cerca que se llama Investment Latour, que invierte en compañías nórdicas cotizadas. Pues ahí sí, porque sería extrapolar el trabajo que hago ahora mismo a un vehículo más grande, que es un holding. Sería interesante, desde luego. ¿Y una empresa privada que te gustaría que fuese pública? ¿Qué dirías? Quiero invertir en ella, pero no puedo. Hay muchas. Es que si las fuera anotando, te podría decir miles, pero pensando así a bote pronto, podría decir Rolex, por ejemplo, poder de marca brutal y que es un MOAT bestial, la marca. Sí, lujo. Nos gusta mucho ese tipo de empresa. Burger King, pues si cotizase la empresa en sí, no solo una parte, pues, sí. Por ejemplo, como un Restaurant Brands, también nos gusta mucho el modelo de Burger King. Nosotros, al final, por gusto personal, somos más de Burger King que de McDonald's, y McDonald's es un negocio excelente para los accionistas. Pues creo que Burger King sería más o menos igual. Y alguna de las Big Four, pues al final se reparten el bacalao entre Price, Deloitte. Sí, habría que tirar un dardo ahí para elegir una. Sí, es difícil. Porque al final, el libro que has leído más veces, el que más veces has devorado. Pues el que más veces tuve que leer por complejidad se llama Manual de Instrumentos Derivados, 4 décadas de Black-Scholes, que es de Roberto Knopp. Y bueno, ahí creo, no solo yo, sino el equipo,
que aportamos mucho valor en el tema de derivados sobre empresas. Es nuestro nicho más diferencial. Y luego te diría, es que uno es difícil, porque este es poco comercial, no creo que a la gente le interese, es un tostón de la leche. Dos que son bastante interesantes son Stocks on the Move, que me parece bestial, es sobre un manager que llevaba un hedge fund y que lo hizo de lujo, y aparte con una gestión simple, matemática, fácil de entender, fácil de explicar y con mucho sentido común. Y el último, que me lo he leído varias veces, el del portfolio permanente, que sintetiza todos los libros de Brown. No está escrito por Brown, está escrito por Lawson y no me acuerdo quién es el otro. Y sintetiza muy bien la filosofía de Brown y los libros que escribió a lo largo de su vida. Esos tres, no me puedo quedar con uno, porque cada uno es muy diferente del otro. Muy bien. El mayor error de omisión de esta empresa que siempre te arrepientes, es decir, la conozco desde hace 10 años, nunca invertí. Sí, ahí lo tengo claro. El mayor error de omisión, sin duda, Amazon, porque en su día, hace muchos años ya, ¿dónde va? Porque cotizaba sobre los $150. Un buen amigo que se llama Iván me estuvo hablando de un libro que había leído sobre Amazon, que se había estado mirando el modelo de negocio, que era algo imbatible y demás. Yo de aquellas que hacía muchísimo más caso a los múltiplos, a día de hoy tengo un pensamiento muy diferente, pues me fui a Amazon, a los statements, me miré los múltiplos y, ¿pero qué dices? Si no para de quemar caja. Pero esto va a quebrar. Sí, esto es una mierda, esto va a desaparecer, estás loco, tal. Y claro, estaba a 150. No fue hace tampoco mucho, debió de ser por 2013 o así, por decir un año. Pues sin duda ese, porque a día de hoy es una empresa que me gusta mucho y está infinitamente más, ha subido muchísimo, más cara no está. Sí, es también, eso destaca la importancia de pensar en el futuro, no como es decir, la inversión es algo dinámico. Es decir, la empresa que comprarías ahora no es la empresa que va a ser dentro de 3 años. Es decir, totalmente. Es muy difícil ver eso a futuro, tener esa certeza, meridiana certeza. Sí, y el mejor ejemplo de eso es Amazon. Algo que ópticamente siempre ha estado está a PER 300, pero en ese perfil de empresa, con tanto crecimiento, tanto CAPEX y demás, es absurdo hablar en esos términos. No lleva a nada. Muy bien. Pues si te parece, hablamos ya un poquito más sobre la filosofía de Icaria Capital y yo creo que será un buen momento para hacer una primicia, ¿no?, a nuestros oyentes y los futuros oyentes del podcast en cuanto lo subamos, que tengo el privilegio y el honor de ser analista para Icaria Capital y Icaria Capital Dinámico, que también se anunciará en breve. Es cierto. Un gran fichaje el de Adrián, como decías, un autodidacta que dedica muchas horas y se esfuerza un montón, y los análisis que hace nos encantan en el equipo y es una incorporación que en la parte de análisis de empresas, que para nosotros es fundamental, creemos a ciegas en el análisis, pues, no sé cómo definirlo, value no, pero en el análisis empresarial, ahí Adrián tiene mucho que aportar y está muy en línea con nuestra filosofía. Eso espero. Sí, seguro. Todavía no has descubierto que lo copio y pego todo, pero bueno, mientras no os enteréis, no hay problema. Algo intuía. Demasiadas páginas veía yo. Esto era como en el instituto, que usábamos el rincón del vago. Pues tengo ahí una página secreta que saco todo de ahí. Totalmente, seguro. Bueno, pues ya después de este bombazo informativo, gracias a los que me felicitan por el chat, pasamos, si quieres, a las preguntas ya más sobre la filosofía del fondo, que yo creo que es algo bastante novedoso, porque yo creo que no se habla demasiado sobre este modelo de cartera permanente. Para empezar, ¿nos puedes decir, para quien no la conozca, a grandes rasgos, en qué consiste esta cartera permanente? Sí. Respecto a lo que dices, sí que es verdad que está muy poco extendido en España, pero ya hay algunos fondos que beben de la filosofía de la cartera permanente de Harry Brown.
Pues, por ejemplo, el de Baelo, que es muy conocido en la comunidad, bebe de los pilares de la cartera permanente. Cada vez está más extendido en España y sí que creo que, por ejemplo, la caída que tuvimos en marzo, que fue muy bestia, yo no recuerdo una caída así, vamos, en mi vida. En un mes prácticamente cayó un 30% la renta variable y la europea creo que llegó hasta el 40%, si no me equivoco. Fue muy, muy heavy. Creo que ahí mucha gente se replanteó su filosofía de inversión. Se dio cuenta de que esto no es subir y subir como todos los años y que, bueno, pues que hay gente que está cómoda con una inversión en renta variable que cae un 40%. Yo me encuentro entre ellos, no tengo problema por ver caer mi cartera en 40, ninguno, pero hay otra gente pues con más edad y que tiene sus ahorros depositados en los fondos que sí que no se encuentra cómodo con eso. Pues para ese tipo de inversor es la cartera permanente. Para gente que no quiere quebraderos de cabeza, quiere tener su dinero con una diversificación real, porque al final, por mucho que diversifiques en renta variable por sectores, países, capitalización, da igual. La correlación es prácticamente 1 en momentos de caídas. Y a alguien como nosotros, pues no nos importa porque sabemos lo que hay detrás, que son empresas bien gestionadas y demás, pero a otra gente que no quiere perder el tiempo con esto, que simplemente quiere que le gestionen el dinero, no se siente cómodo con eso. Y es ese perfil el que encaja aquí. Y lo que me decías, una introducción breve de la cartera permanente, pues en 3 minutos, resumiéndolo muchísimo, la cartera permanente la inventa Harry Brown, pues publica, yo creo que fue por los 70, pero de forma oficial fue sobre los 80, si no me equivoco, y es una cartera para ese perfil de cliente que acabo de comentar, que intenta adaptarse a los 4 entornos posibles de mercado, simplificándolo mucho, porque al final la economía es ultra compleja, pero que se reducen en inflación, deflación, auge y crisis. Y para todos esos periodos, en lo que se basa la filosofía de la cartera permanente, es que hay activos que se comportan razonablemente bien, que unos se compensan a otros. En un entorno de inflación, por ejemplo, el oro lo hará estupendamente y los bonos sufrirán mucho. La renta variable lo hará razonablemente bien hasta unos determinados límites de inflación y el cash lo hará mal, pues unos se compensan a otros. En un entorno de deflación, los bonos lo harán muy bien, el oro lo hará fatal, el equity lo hará razonablemente bien o muy bien, como en estos años, por los tipos de interés negativo, y el cash, pues bueno. Y en un entorno de crisis, pues lo va a hacer muy mal la bolsa, lo va a hacer dependiendo del momento. En los momentos de más shock por el flight to quality lo harán bien los bonos gubernamentales AAA, es mi percepción y es como ha sido así históricamente. Creo que también en momentos de shock muy fuertes el oro lo va a hacer bien. De hecho, esto todo lo tenemos estudiado, medido, cuantificado. Pero no lo harán tanto los bonos como el oro bien en toda la crisis. Habrá periodos en los que no, que la correlación converja a 1 con la renta variable. Lo único que tienes garantías de que te lo va a hacer bien en una crisis es el cash. Lo único que tienes garantías al 100%. Y bueno, esa es la filosofía. Pues que unos activos lo van a hacer bien, otros lo van a hacer normal y otros lo van a hacer mal. Y al final el agregado de la cartera hace que los activos se compensen unos a otros, que la volatilidad resultante sea mucho menor que el de la renta variable, es el objeto de este ejercicio. Y sobre todo, y para nosotros lo más importante, más que la volatilidad, que también lo es, pero bueno, más importante es el drawdown. Y eso sí que se reduce considerablemente echando un vistazo al pasado, que el futuro no es extrapolable al pasado y es ahí donde hemos echado más horas para intentar adaptar la cartera permanente a la actualidad, que cuando se escribió el libro, estoy segurísimo, 100%, que Harry Brown no podía ni intuir, ni de coña, que pudiese haber tipos de interés negativos y que Alemania, para financiarse a 10 años, le tuvieses que pagar por prestarle dinero un 0,5 prácticamente. O sea, al final tienen una yield to maturity
negativa. Acabas perdiendo dinero por prestar dinero a Alemania. Entonces, eso no se contemplaba ni de broma. Y es nuestra mayor preocupación a la hora de adaptar la cartera permanente a lo que nosotros consideramos apropiado. O los trillions de liquidez que inyectan los bancos centrales de un día para otro. Claro. ¿Cuántos trillions quieres? Venga, para adentro. Totalmente. No hay límite. Algún día se acabará y bueno, pues cuando se acabe, pues ahí puede haber problemas. No se puede sostener, pues, por ejemplo, España en la situación que está, se financia a unos tipos muy bajos, pues, porque tiene la ayuda del BCE, todos lo sabemos, y porque los bancos y aseguradoras están incentivados a invertir en deuda pública, pero si pierdes el soporte del BCE, pueden verse problemas y es algo que hay que tener muy en mente. Porque el entorno económico, y eso es en lo que partimos, es absolutamente impredecible, o sea, nadie lo sabe, nadie. Y pues lo que hoy parece imposible, que es un entorno de inflación, pues dentro de 2 años igual tenemos una inflación desmedida, nadie lo sabe. Yo es que no me atrevo a decir ni si va a haber inflación, ni deflación, ni nada, no lo sé. Pero si se diese ese escenario, los bancos centrales no van a poder seguir inyectando al ritmo que inyectan. Van a tener que subir tipos de interés también. Y ahí, bueno, pues es el miedo que yo tengo de cara a los inversores conservadores que piensan que por tener el dinero en bonos alemanes o españoles que no tienen riesgo y sí que lo tienen, claro que lo tienen. Y esta cartera permanente, como no pueden ser todo ventajas, ¿tiene algún inconveniente? ¿Qué pega le puedes ver a esta cartera permanente? Nosotros sí que le vimos pegas y una de ellas, o sea, a mí me parece una genialidad absoluta, la cartera permanente me parece bestial, pero como todo no es perfecto. Si hubiese algo perfecto, todo el flujo monetario pues iría a esa inversión y no habría alternativas. Uh-huh. Entonces, claro, pegas las hay. Para mí una de las pegas es el 25% en bonos gubernamentales, sobre todo porque si partimos de la filosofía de Brown es que un inversor tiene que invertir en el dinero, o sea, en la moneda, en la divisa, en la que gana su dinero y en la que gasta. Entonces, si hacemos caso a Brown, que luego nosotros ahí tenemos nuestra opinión de si hacer caso en eso o no, habría que invertir en bonos alemanes, eso sí o sí. Y luego el cash, tenerlo en euros. Entonces, eso es un 50% de la cartera permanente. El 25% de cash, si lo tienes en cash o si lo tienes en bonos a corto plazo, que al final es aún peor, el problema que tienes, si inviertes a través de un fondo de inversión, este problema no lo tenemos nosotros, lo tienen todos los gestores, es que por la liquidez te cobran un 0,6, por lo que es como si los partícipes, por ese 25% de liquidez que tienes en la cartera permanente, estuvieran pagando un 0,6 todos los años, es la realidad. Y si inviertes en bonos alemanes a corto plazo, pues pagas más de un 0,6. No sé por dónde andará ahora mismo, no lo tengo en la cabeza exactamente, pero por encima del 0,6. Entonces, bueno, ya estás partiendo de que todos los años vas a perder un 0,6 en un 25% de la cartera. Y la otra pega es que en el otro 25% también, porque incluso los bonos a largo plazo alemanes están a rentabilidades negativas. Es cierto, y esto es la defensa de algunas personas para invertir en bonos alemanes, que si los tipos de interés están en negativos y las yields del bono alemán están en negativo, se pueden ir aún más a negativo. Vale, sí, pero nuestra visión es que ese más a negativo tiene un límite muchísimo más cercano que el contrario. Es decir, ¿cuánto más negativo se puede ir el bono alemán? Pues, sinceramente, no muchísimo más. Pero, ¿cuánto más a positivo, que esto supondría pérdidas para los tenedores de los bonos? Es importante saberlo. Tú, si tienes un bono y suben los tipos de interés, pierdes dinero. Entonces, ¿cuánto más a positivo pueden ir los tipos de interés? Muchísimo más. El recorrido es infinitamente más elevado. Por lo que el binomio, que es clave, rentabilidad-riesgo, está muchísimo más decantado hacia el riesgo
que a la rentabilidad ahora mismo. O sea, está muy descompensado. Y esa es la desventaja que le vemos a la cartera permanente ahora mismo, partiendo de la situación actual. Si fuese en el 2007, que Alemania pues pagaba, no sé, un 2, un 3, pues estupendo, un 25% en bonos alemanes y no hay ningún problema haciendo caja, o sea, generando yield todos los años. Pero a día de hoy no es así y bueno, es lo que más trabajo nos ha generado a la hora de montar el proyecto. Y ¿qué enfoque vamos a hablar primero del plural en Icaria Capital para mejorar esta genialidad de Harry Browne, para mejorarla o adaptarla a la actualidad, vaya, al entorno actual? Nosotros lo que nos paramos a pensar, porque inicialmente íbamos a hacer la cartera permanente al uso como tal, aunque tampoco le vemos demasiada lógica porque es muy sencillo de articularla para un particular. Luego, si quieres, entramos ahí para que la gente que quiera hacerlo por su cuenta pues sepa los tips que nosotros damos, porque es que no genera ningún tipo de trabajo. Al final, en los últimos 20 años sería hacer 7 cambios en 20 años. O sea que imagínate el trabajo que genera hacerla uno mismo, ninguno. Entonces, nosotros, pensando en eso, cómo aportar valor, nos dimos cuenta de algo muy sencillo, que es cuánto dura una época alcista, una etapa alcista de la economía. De media 8 años, más o menos, es lo que dura un ciclo alcista de media, aproximadamente. El último ha durado más. ¿Cuánto dura una crisis? De media 15 meses, aproximadamente. También lo tenemos cuantificado. ¿Cuánto dura una etapa inflacionaria? Pues, por ejemplo, la del 72, cuando el oro se hizo un performance gigantesco, pues duró 8 o 9 años, más o menos. Terrible. Dura años una etapa inflacionaria, no es algo de corto plazo. Y una etapa deflacionaria, pues exactamente igual, sino que se lo pregunten a Japón o a nosotros. Entonces, nos dimos cuenta de eso, de que son periodos largos. ¿Por qué, sabiendo esto, no intentamos eludir ese riesgo para los partícipes de los tipos de interés negativo, beneficiándonos de que sabemos que estas 4 etapas a las que intenta exponerse Harry Browne de una manera muy acertada son duraderas en el tiempo? Entonces, lo que hicimos fue, una parte de la cartera es Harry Browne al uso, con nuestros retoques, pues es el MSCI World sin cubrir, el ETF más eficiente en costes, es un 25% en ETCs de oro físico, es un 25%, este 50% de la cartera, es un 25% en bonos alemanes y en bonos americanos en directo, compramos los bonos, y luego es un 25% que no es cash, porque supondría que los partícipes perdieran dinero, y no es renta fija gubernamental, porque supondría que los partícipes perdieran dinero, sí o sí, no le vemos sentido ninguno en el entorno actual, porque tú si inviertes en un bono que tiene una duración de 30 años, un bono a largo plazo alemán, puede ser que no pierdas dinero por la variación de tipos de interés, puede ser que no. Pero en un bono alemán o español a 2 años, 1 año, que sería la parte de cash, como lo explica Harry Browne, de invertir en bonos gubernamentales a corto plazo, vas a perder dinero sí o sí. Sí o sí. Es imposible que no pierdas dinero. Entonces, ahí nosotros tenemos conocimiento de empresas, tú sabes el detalle en el que entramos, y, bueno, nos sentimos cómodos invirtiendo en determinadas empresas. Esa parte de cash, en vez de invertirla en bonos gubernamentales, las invertimos en bonos de empresas que sean para nosotros igual de seguros que Alemania. Pues, ¿qué tipo de empresas cumplen esta premisa? Coca-Cola European Partners, la embotelladora de Coca-Cola. Riesgo de quiebra de Coca-Cola European Partners a 1 año vista. Para mí, 0. O sea, es que no lo veo. Louis Vuitton, Microsoft en euros. Siempre compramos los bonos a corto plazo en euros. No sé, todo este tipo de ejemplos, empresas que
absolutamente imposible. También tenemos McDonald's a un año vista. ¿Va a quebrar McDonald's a un año? Pues no. Para nosotros es el equivalente y una evolución coherente porque estas empresas pagan yields positivas a un año, ahora mismo. Hace meses no, pero ahora mismo sí. Y como conocemos bien cómo funciona el mercado de crédito, no es nuestro expertise, pero nos movemos bien en él, pues no tenemos ningún problema en ese caso sustituirlo por algo que dominamos y que, por ejemplo, hemos medido. ¿Cuál ha sido el impacto en precio del COVID en un bono como el de Microsoft en euros? Un 2%. Y ya lo ha recuperado. Ahora mismo ya está en positivo. Entonces, ¿afecta a la posición de cash que lo que intenta aportar es estabilidad? Pues en un entorno en el que el mercado cayó un mes un 30% y el bono cayó un 2%, para nosotros no afecta. Sigue cumpliendo la premisa básica que tiene que cubrir ese slot de Harry Browne. Eso fue una forma de cubrir ese riesgo. Y la otra, basándonos en lo que comentaba de los periodos amplios económicos de inflación que dura X años, auge y demás, pues intentamos que una parte de la cartera se adapte al entorno económico. Una parte, no toda. Entonces, si hay un crash en la deuda gubernamental, que pueda haberlo, desde luego que pueda haberlo, nosotros adaptaremos la cartera paulatinamente. No nos vamos a comer el crash íntegro. Nos comeremos solo una parte y eso es lo que tenemos bien cuantificado y eso es lo que hemos programado y lo tenemos en una herramienta interna que creo que es fundamental, no depender de herramientas externas, tenerlo todo con datos que sabes que son correctos, los datos de precios, con tus propias fórmulas, tu propio, como se llama en el mundillo, tu propio algoritmo, que no es más que saber programar y definir parámetros. Pues eso lo hemos hecho nosotros, in the house, con el paso de los meses y es una herramienta que tenemos que para nosotros es muy potente. Hemos adaptado la cartera, no en buscar más rentabilidad, al final más rentabilidad puede ser una consecuencia de esta lectura que hacemos nosotros, pero la búsqueda es tener menor riesgo. Ese es el foco. Para nada es la rentabilidad, porque para generar más rentabilidad, pues inviertes 100% en renta variable, que es lo que a muy largo plazo seguramente te dé más rentabilidad. Es que no hay más. Lleva muchísimos años siendo así. Y en el caso de un inversor particular, él podría, o yo, podría crear en mi casa mi propia cartera permanente. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué herramientas tengo a mi disposición o qué tipos de activos puedo comprar yo como inversor particular con pocos ceros? Porque, claro, igual no me puedo comprar un bono con nominal 100.000 euros, por ejemplo. Vale. Ojalá pudiese. Aquí, o sea, nosotros decimos que se puede hacer porque hemos echado muchísimas horas en ver si se puede hacer. Y, de hecho, sacaremos una página web en la que llevamos también mucho tiempo trabajando y donde haremos un post específicamente para quien se lo quiera hacer. Nosotros, quien se lo quiera hacer, le respondemos porque me parece justo que si alguien quiere invertir de esta forma, que es 100% coherente, pueda hacerlo, básicamente. ¿Qué hemos encontrado nosotros para el inversor particular? Hay varias formas de hacerlo. Un inversor particular puede invertir en bonos en directo, puede hacerlo a través de Interactive Brokers. Ahí no hay ningún problema. Y si fueran bonos corporativos de empresas, sí que los nominales mínimos suelen ser de 100.000 euros y ahí ya no es accesible para todo el mundo. Pero en cambio la deuda pública tiene nominales bastante más bajos. Entonces sí que un particular puede comprar bonos gubernamentales sin ningún problema. Pero creo que es lo más aconsejable comprar bonos gubernamentales en directo. Sí y no. Por ejemplo, si no quieres tener el 25% de la cartera de bonos 100% expuesta a bonos alemanes, nosotros creemos que no es lo aconsejable, hay que diversificar entre Estados Unidos y Alemania, puedes comprar un ETF de bonos americanos con duraciones superiores a 20 años, que los hay, y con costes mínimos, o sea, del 0,010 anual o incluso menor.
y que va a hacer exactamente lo mismo prácticamente que hace un bono. O sea, no va a haber gran diferencia y tú tienes tu dinero ahí y te olvidas y ya está. Y el coste es el mínimo. Sí que en el caso de los bonos alemanes, la oferta es muchísimo menor de ETFs. Es muchísimo más complicado replicar el rendimiento exacto de un bono comprado en directo. Y ahí sí que lo aconsejo más y no es complicado comprarlo, ya lo digo. Y al final sería solo un 12,5 porque es la mitad de ese 25, el bono alemán. Eso sí que lo recomiendo. Eso respecto a la parte de bonos a largo plazo. Pues muy sencillo. Un ETF de bonos americanos de larga duración y un bono alemán. Ya está, no hay más. En la parte de cash, tenerlo en cash. Y por tu cash no pagas nada. No es como un fondo de inversión. Un fondo de inversión tiene que pagar todos los días la parte proporcional que le cobra el depositario por tener dinero en liquidez. Eso nos lo cobran a todos los gestores. Pero a un particular no, tiene esa ventaja. Entonces, mi consejo para un particular es que ese 25% lo tenga en cash, totalmente. Mientras que los tipos de interés sean negativos, en cash. Cuando los tipos de interés sean positivos y ya no te cobren por prestar dinero, pues lo inviertes en un ETF a corto plazo. Exactamente igual que en la parte de largo plazo. Exactamente igual. Y eso también es un activo. Vamos por 3. La parte de renta variable, comprarte el MSCI World, no hay más y es accesible desde la mayoría de bancos, mismo desde MyInvestor puedes hacerlo, o desde Mafre o desde donde quieras. No tiene gran complejidad, es comprar un activo, vamos por 4 activos y la parte del oro, un ETF de oro. Pues ya está, tienes 5 activos. Podrías decirme, ya, pero Harry Brown dice que hay que hacer rebalanceos y eso a un particular, pues muy bien. Hacer rebalanceos en los últimos 20 años son 7 rebalanceos, no hay más. Y me puedes decir, ya, pero es que algunos expertos del mundillo me dicen que dependiendo del día en el que haga el rebalanceo, el impacto en rentabilidad es grande. En una cartera estática, como es la cartera permanente, y en el que pues, su filosofía es no variar, o sea, al final pues, no hay market timing, no lo hay. Entonces, en un sistema que no tiene market timing, el hecho del día que elijas para rebalancear no tiene incidencia prácticamente, la incidencia es muy, muy baja. Y puedes hacerlo, como dice Harry Brown, cuando uno de los activos llega al 15%, o al 35%, lo que haces es rebalancear de nuevo todos los activos al 25, 25, 25, 25. Y ya está. Es que no hay más. Al final es comprar 5 activos como mucho. Bueno, 5 no, porque el cash no es activo. Y rebalancear en 20 años 7 veces. Pues ya ves qué complicado es. No, yo lo veo muy sencillo. Accesible para cualquiera que se moleste una hora. Y relacionado con esto, ¿qué crees? ¿Que es mejor promediar a la baja según cae la bolsa, como en marzo, que fue espectacular, evidentemente, o bien realizar aportaciones periódicas pues del ahorro, 100 euros mensuales o 1.000 euros anuales, lo que sea? Esto también es otra de las cosas que estudiamos, la modelizamos y lo cuantificamos y, bueno, intentamos hacer un sistema, no para la cartera permanente, para otras cosas que tenemos en estudio, que lo que hiciera fuera precisamente eso, promediar a la baja. Promediar a la baja, cuando la bolsa cae, inviertes. Y si no cae, no inviertes. O hacer aportaciones periódicas. Y bueno, desde luego que soy bastante más partidario de las aportaciones periódicas que de promediar a la baja, pero bastante más y sobre todo para el inversor minorista porque psicológicamente es infinitamente más sencillo, pero infinitamente más y esa parte es muy importante. Pero es que además, y aquí hay que diferenciar de activos volátiles como la bolsa que de activos poco volátiles como la cartera permanente o la renta fija. El impacto en rentabilidad es muchísimo más beneficioso con las aportaciones periódicas en renta variable, que es un activo muy volátil, que en activos como la cartera permanente o como la renta fija. Básicamente porque como la variación de precios es menor, influye menos a largo plazo. Entonces, es muchísimo más clave aportar
todos los meses en un activo volátil como la renta variable, recomendable 100%, que en un activo como la cartera permanente. Aún así, yo personalmente en la cartera permanente aporto mensualmente. Tanto en renta variable como en la cartera permanente aporto mensualmente. Sí que es verdad que en la cartera permanente aporto una cantidad mayor porque me da igual el momento en el que invertir, influye menos. Y en renta variable hago aportaciones mensuales menores y cuando cae sí que cargo más. Eso sí que lo hago, lo diferencio, pero por lo que te digo, porque tiene más incidencia el aportar en activos volátiles que en activos poco volátiles. Genial. Y habías mencionado antes la parte de renta fija. ¿Crees que queda valor ahí, aunque sea en la parte de empresas? Porque en la parte gubernamental ya creo que has dejado claro que ya hay poquito margen ahí, sobre todo de bajada de tipos. ¿Y dónde hay valor? ¿Dónde se puede rascar algo? Pues sí, la verdad es que ahora mismo, hace 2 meses te diría que no, era imposible, o sea, totalmente. Para nosotros era un quebradero de cabeza absoluto donde poner la liquidez para que no nos cobraran ese 0,6 y encontrar un bono que tuviera una yield del 0 era una labor de horas, pero de horas. O sea, prácticamente imposible. Y ahora ha cambiado muchísimo todo. Hay un compañero mío de Esfera, Daniel Tello, que lleva el fondo de Azagala, que además estuvo con vosotros. Él sabe muchísimo de renta fija y me decía, joder, es que se abre ahora un escenario apasionante para el crédito. Y no sabemos lo mismo que él. El de renta fija está mucho más familiarizado, nos movemos bien, pero él es una persona que sabe más en ese terreno. Pero coincido totalmente con él. O sea, ahora mismo es otra historia totalmente diferente. Tiene sentido y hay donde rascar, Y para un inversor minorista es muchísimo menos accesible que la renta variable. La renta variable pues, es accesible para todo el mundo. Pero bueno, es accesible. Si tienes una cuenta en Interactive Brokers, puedes acceder a comprar bonos. Sí que es verdad que hay poca liquidez y tienes que saber cómo usar la herramienta para rastrear bonos, pero es posible y para mí es recomendable, desde luego. En vez de tener el dinero en liquidez, pues ¿por qué no? Nosotros invertimos en el fondo más dinámico, en el fondo dinámico, de hecho, su nombre lo dice. Invertimos en bonos pues un ejemplo de Bank of America, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Invertimos a un año en euros, el bono paga en euros, y nos pagó un 2,20 anualizado. Pues es que eso antes era absolutamente impensable. Y un 2,20 anualizado por invertir en Bank of America o pues invertir en Louis Vuitton, que pagaba casi un año y medio, o sea, un 1,5%, a un año en los momentos de más estrés de marzo, pues es que me parece un chollo ahora mismo, totalmente. Y habías comentado al principio también que usamos derivados en el fondo. Y claro, tienen un poco de mala fama porque muchos inversores se quedaron pues con la famosa frase creo que fue de Buffett, de que son armas de destrucción masiva y hay gente como que se quedó un poco anclada ahí. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estas herramientas? Por una parte, para el fondo y por otra, para un inversor particular, por ejemplo. Vale, ahí sí que diferenciar que el fondo de la cartera permanente no invierte en derivados. Es el otro fondo, el fondo que invierte en equity, el dinámico, que ahí la visión es 100% empresarial, no hay más. Sí que nos beneficiamos de los derivados porque tenemos un conocimiento extenso de ellos y sabemos utilizarlo. Para un particular no lo aconsejo hasta que le hayas echado muchísimas horas. Porque la frase de Buffett es cierta. O sea, son un arma de destrucción masiva. Si no los conoces bien. Si no los conoces bien, te pueden hacer un roto. Sí que es verdad que si los conoces bien, tienes un control de riesgos en tiempo real. Nosotros tenemos todo parametrizado automático y tenemos las posiciones una a una en tiempo real, la delta de nuestra cartera, la gama. Tenemos absolutamente todo medido. Es imposible que nos llevemos ninguna sorpresa desagradable. Entonces,
Si has echado horas y sabes cómo funciona, el tema de garantías. Yo hablo sobre todo de opciones, que creo que es lo que más valor puede aportar a una persona que invierte a nivel particular. Si sabes cómo funcionan las garantías, si sabes cómo funcionan las opciones y si las utilizas para, pues por ejemplo, Inditex cotiza hoy a 23 y tú crees que está cara, pero te encanta Inditex y estarías dispuesto a invertir a 19, pues puedes hacerlo. Puedes comprometerte que si llega a 19 a vencimiento, compras Inditex a 19, pero con la gran ventaja de que por algo que ya tenías en la cabeza hacer, ibas a hacer sí o sí, te han pagado una prima. Y esa es la gran ventaja de los derivados, que te permite esas acciones que tienes en la watchlist y que están caras, que a día de hoy son muchas, posicionarte y si llega a ese precio, comprar y ganar dinero por ello. Es que tiene todo el sentido del mundo. No veo ni un solo motivo para no hacerlo si lo sabes hacer. Sí. ¿Y puedes comentar por encima cómo afecta, por ejemplo, la volatilidad a estas opciones? Porque en marzo había Sí. pagaban una rentabilidad, esas primas, que eran increíbles. O sea, no se veía eso desde diciembre de 2018. Eso es en lo que hay que echar horas, porque si no te puedes asustar. Y momentos como los de marzo, pues yo creo que no los ha habido en la historia. O sea, el VIX estaba en 90. Fue algo único. Tienes que saber bien cómo funcionan las opciones por esos momentos, porque uno de los grandes peligros es que te pueden cambiar las garantías, no te las cambia el broker, pero el broker puede solicitar garantías adicionales a las que ya te vienen cambiadas de antes. Hay dos niveles y te pueden cambiar las garantías por dos niveles de un día para otro. O sea, te puedes llevar una sorpresa muy desagradable y conozco gente que de hecho se la ha llevado. Entonces, es muy importante para un particular, uno, no apalancarse, es decir, el nominal que tengas comprometido para comprar de Inditex sea el nominal que comprarías con dinero Inditex, no poner de más, eso es fundamental. Y conocer cómo funcionan, porque en marzo, por ejemplo, invertir, algo que me impresionó y creo que no veremos, pues es que yo creo que nunca más. Algo que me impresionó muchísimo es que podías comprometerte a invertir en el DAX a 4.000 puntos, que el DAX incluye dividendos, era una caída desde máximos del 73% en 3 meses, o sea, nunca jamás ha ocurrido nada, ni similar, ni parecido, ni cercano, y te pagaban un 4% por ello. O sea, era una locura absoluta. Y he visto cómo podías invertir en el SP a 1.000 puntos, que seguro que todos los que nos escuchan invertirían gran parte de su dinero en el SP a 1.000 puntos y te pagaban un 3% por ello. Eso, del lado de las primas, ¿qué significa? Que si tú tenías comprometido comprar Inditex a diciembre, a 19, y hay un repunte de volatilidad tan alto como el que hubo, esa posición tiene una valoración. Te la dan todos los días, en directo, vamos. Mientras que el mercado está abierto, tienes valoración. Y esa valoración en los puntos más altos del VIX de marzo, te digo yo que al 100% de los inversores particulares les asustó. Y les asustó muchísimo. Entonces hay que conocer bien cómo funcionan las opciones precisamente por eso, para no perder los nervios. No pasa nada, es una valoración latente. Cuando llega a vencimiento simplemente te van a dar el capital que tienes comprometido, el que sea, 2.000, 3.000, 4.000 euros, el capital que hayas comprometido en acciones de Inditex a 19. Por mucho que te hayan valorado esa posición en marzo en 20.000 euros de pérdidas, que es perfectamente posible. Entonces, ese es el gran riesgo y en lo que sí coincido con Warren Buffett, que hay que saber muy bien dónde metes el dinero para no perder los nervios, porque si pierdes los nervios siempre va a ser en el peor momento, siempre. Sí, yo creo que las palabras de Buffett siempre hay que cogerlas un poco en perspectiva, porque muchas veces dice una cosa, pero lo dice yo creo que pensando en el inversor que no tiene mucho conocimiento, que no conoce los derivados, porque él te dice que son un arma de destrucción masiva, pero él los usa yo creo que a diario. Entonces,
no hay que tomarse todo al pie de la letra, yo creo. No, hay que hacer siempre tu propia investigación. Sí que los usa y muchos inversores, bueno, en Estados Unidos está súper extendido y en España cada vez más. Y es que no veo ningún inconveniente a utilizarlos sobre acciones, o sea, ninguno. Pues creo que también compráis futuros, ¿verdad? En el Icaria Capital Dinámico. ¿Para cubrir divisa, tal vez? Sí. Nosotros, de la parte de renta variable, no solemos cubrir divisa o parcialmente una parte pequeña, porque son empresas internacionales que generan flujos en diferentes países y al final no se netea del todo, pero el efecto no es relevante. Al final, creo que estás especulando más si cubres divisa sobre acciones que si no la cubres. Esa es mi opinión particular. Pero en cambio, en crédito, que los flujos son en una única divisa, todo lo que se genera, para mí sí que tiene sentido. Si el par está en niveles mínimos, no tengo ni idea de qué va a hacer el euro-dólar, ni idea, ni yo ni nadie, o sea, estoy seguro. Pero sigue estando en niveles bajos y cobrando en euros, gastando en euros, para mí tiene sentido. Y sobre todo ahora, que algo que hay que medir algo muy importante es el coste de esa cobertura. No es lo mismo hacer una cobertura de divisa cuando el coste estaba en el 2 y pico, hace 2 meses, que hacerla ahora, que no llega al 1. Es que cambia totalmente el escenario. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta desde nuestro punto de vista. Es como una póliza. Sí, es reducir volatilidad. Tienes muchísima más volatilidad por el camino. Puedes ganar más dinero, sí, pero tienes mucha más volatilidad por el camino si inviertes en bonos americanos y no cubres divisa que si la cubres. Es un hecho. O sea, solo hay que hacer los números. Pues si te parece, pasamos a las preguntas de los oyentes, ya que nos han hecho un lleno, vamos a dedicarle el mayor tiempo posible, que hay unas cuantas. Por ejemplo, nos pregunta Bruce, ¿no sería mejor dejar la cartera permanente en sus porcentajes originales, o sea, 25% para cada activo, y sus bandas de rebalanceo 15-35? Es decir, ¿no sería mejor no intentar cambiar o mejorar algo que ya funcionó durante 50 años? Para un inversor particular, sí, es mejor, estoy de acuerdo. Pero para un inversor profesional, no, porque hay que cuantificar lo que estoy comentando y nosotros tener invertido dinero, el 25% del dinero, en bonos gubernamentales a corto plazo, que sí o sí van a provocar que perdamos dinero, no me parece responsable con los partícipes. Eso, por un lado, es que cuando Harry Browne escribió el libro no existían los tipos de interés negativos. Es más, cuando Black-Scholes hizo la fórmula de valoración de Black-Scholes por la que le dieron el premio Nobel, tampoco se contemplaba que pudieran existir. Entonces, es una variable que cuando Browne lo inventó no existía. Tenemos que tener en cuenta eso. En la parte de bonos a largo plazo es más discutible. De hecho, nosotros siempre vamos a tener una cantidad relevante invertido en bonos a largo plazo, siempre. Pero creemos que es nuestra obligación, por lo que comentaba antes, hay muchísimo más recorrido de pérdidas que de beneficio en el bono alemán y para eso hay que entender el término de duración. Pues si entiendes los conceptos básicos de renta fija, el bono alemán a 30 años, que es el que recomienda Harry Browne, tiene una duración elevada, cercana a 30 años. El impacto de una subida de un 1% en tipos de interés en un bono a 30 años es gigantesco. O sea, son pérdidas para los inversores enormes. Y bueno, pues nosotros creemos que tiene sentido tener una parte de la cartera por el flight to quality de determinados momentos en bonos alemanes y americanos, pero no el 25%. Está muy bien que en los últimos años, como los tipos de interés cada vez son más negativos, eso ha funcionado, pero nosotros partimos de que no se puede extrapolar lo que ha funcionado en un entorno de mercado determinado a futuro. En esos
años que nos dice Bruce, creo que es, no existe ningún periodo de tipos de interés negativos. Entonces, no es extrapolable lo que ha funcionado en el pasado porque nunca se ha enfrentado la cartera permanente a ese entorno. Para nosotros sería muchísimo más cómodo hacer una cartera equiponderada, infinitamente más. Sí, sí, sí. Pero es que creemos que eso, lo que tiene sentido es que lo haga el inversor, no nosotros. Porque es que es comprar 4 activos y hacer 7 cambios en 20 años. Cobrar un 0,5 por hacer eso, pues no creemos que sea justo. Esa es nuestra visión. Respeto que haya gente que opine lo contrario, pero es nuestra forma de opinar. Y relacionado también con la cartera permanente, similitudes y diferencias con otras evoluciones o otras versiones como River Patrimonio, Golden Butterfly o All Seasons. La All Seasons tiene mucho sentido, pero al final lo que se vende de cara al exterior, lo que está accesible, desde luego que no es lo que hace Ray Dalio para sus inversores, ni de coña, muchísimo más complejo. Y al final la All Seasons, que la estudiamos, lo que vimos es que se basa en el principio de risk parity y al final lo que asume es que pues, las volatilidades de los activos de la cartera permanente no son similares y lo que intenta hacer es equilibrar esas volatilidades para que el resultado final sea más equilibrado desde un punto de vista de volatilidad, que es algo bastante simple de hacer. Pero al final no bebe de la filosofía de Brown, porque la filosofía de Brown es muy coherente, es intentar amoldar la cartera a los 4 posibles estados económicos. Pero la All Seasons lo que hace es partir de eso y aportarle una filosofía cuantitativa de ajuste de los riesgos, no nos encaja. Y nos gusta mucho más la cartera permanente, vamos, que la All Season. Respecto a la Golden Butterfly, pues no se parece demasiado a la nuestra porque es algo estático y la nuestra no es estática. Se va adaptando al entorno económico, que es en lo que trabajamos tantísimo tiempo, en lo que llevamos tantos meses, y es algo diferente. ¿Me parece mala inversión la Golden Butterfly? Desde luego que no, es una inversión buenísima, o sea, tan recomendable casi como la cartera permanente. Y respecto a River, no conozco el fondo en sí, sé que invierte una parte en algo estático, creo, y otra parte en base a momentum, supongo que tipo Geri Antonacci o similar, que también conocemos y también nos gusta. Pero nuestra parte que se adapta al entorno no es eso, o sea, es diferente. Al final son fondos que beben de filosofías similares, pero que no van a tener la misma composición ni los mismos resultados porque parten de un trabajo diferente. Hay horas diferentes por ambas partes, o sea, no hablamos de lo mismo. Cada uno tendrá sus puntos fuertes y sus puntos débiles. No hay nada perfecto, es imposible. Y bueno, pues son todas buenas opciones, desde luego. A mí personalmente me parecen todas opciones muy, muy buenas. Muy bien. Alex nos pregunta ¿por qué no hacer un fondo de cero para esta estrategia de cartera permanente? Esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos 2 fondos. El fondo que invierte en empresas, es análisis empresarial 100%, en empresas líderes en su segmento, nicho, con barreras de entrada, lo típico que suele gustar a todo el mundo, empresas de calidad. El tipo de empresas que publicamos en nuestro Twitter, o sea, es algo así, esa es nuestra filosofía 100% en ese fondo. Y luego que Sicaria Capital dinámico, ese fondo. Y luego tenemos otro fondo que se llama Icaria Capital, que en inicio era un fondo de fondos institucionales con una comisión muy ajustada, un 0,6, podemos decir que es de las más bajas de España, y que solo invertía en vehículos institucionales que como máximo tuvieran una comisión de gestión de un 1.
O sea, el TER, entre las comisiones de gestión de los fondos que había por dentro, más la nuestra, era de un 1,25, era muy competitivo el TER, a pesar de ser un fondo de fondos. Pero, ¿qué pasa? A pesar de que los resultados han sido razonablemente buenos, de hecho, tuvimos entradas netas este año, los partícipes están contentos, creo que el criterio discrecional del gestor en un fondo mixto resta más que suma, partiendo de la premisa de que absolutamente todo es impredecible. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. No sé si va a haber inflación, deflación, no sé, es que es imposible porque hay infinitas variables que dependen de ello. Entonces, a la conclusión que llegamos fue que lo mejor para un fondo mixto es que no esté influenciado por el sesgo del gestor, que esté todo cuantificado y automatizado. Estuvimos trabajando, como decía, muchos meses en ello, lo comunicamos a los partícipes que tenemos en Icaria Capital y les encantó el proyecto que desarrollamos, el de la cartera permanente evolucionada, a todos, unilateralmente. No perdimos ni un solo partícipe con el nuevo enfoque. Entonces, para nosotros es una mejora de lo que ya había. Para nosotros es mucho mejor un fondo con esta filosofía y este trabajo detrás que un fondo de fondos de vehículos institucionales. No tendría sentido crear un fondo de cero porque estaríamos metiendo a unos partícipes en algo que creemos que es mejor y a otros dejándole en algo que es peor, por lo que sería ilógico. Entonces decidimos a los partícipes existentes contarles el proyecto, que lo aceptaran, anunciar el nuevo proyecto en redes, que tuvo muy buena aceptación por el momento, y bueno, ya estamos con esa filosofía. Ya el fondo ya está invertido bajo los principios de la cartera permanente desde exactamente el jueves 7 de mayo. Desde ese día ya está invertido en base a eso. Ahora lo que estamos esperando para hacerlo más oficial es, tenemos el folleto en CNMV para el cambio de riesgo, el perfil de riesgo del fondo cambian las comisiones del fondo, vamos a bajarlas a 0,5, vamos a llamarle Icaria Capital cartera permanente, dar como un cambio más oficial. A pesar de que ya esté funcionando como tal, queremos oficializarlo más. Y ese es el motivo de no crear de cero. Como digo, no es un motivo ni de performance ni de nada porque hemos tenido entradas netas este año, pero creemos que es una mejora que todo inversor conservador merece beneficiarse. No queremos segmentar a ese perfil de inversor. Muy bien. Yo creo que, por lo que comentas, yo creo que incluso lo más cómodo para, no sé, otro fondo tal vez sería no hacer nada, ya tenemos los partícipes ahí, no tocamos eso, lo dejamos tal y como está y por otro lado montamos algo nuevo, ¿no? Yo creo que eso sería la solución cómoda para el gestor, yo creo que sería lo más fácil, ¿no? Sí, desde luego, para nosotros eso sería mucho más fácil porque claro, no tendríamos la base de partícipes actual, que eso no tenemos problema, y la incrementaríamos. O sea que para nosotros eso sería lo más sencillo, claro, pero no va acorde con lo que pensamos. Muy bien, pues vamos con la siguiente de Eduardo, a ver si podemos hacer unas cuantas más. Antes del COVID-19 ya había como run de que a un año y medio, que ya se veía venir una recesión con todo esto de la curva de tipos de interés invertida, bla, 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 siempre había algún argumento para esto. ¿Crees que el virus ha adelantado o ha causado ya una recesión? ¿Estamos ya en una recesión? ¿O vendrá una recesión? Yo la verdad es que era negativo ya desde antes del COVID, pero bueno, el coste de oportunidad de no estar invertido es altísimo, por eso estábamos invertidos a pesar de ser negativos. La recesión tenía que venir, viniese el COVID o no. Al final estábamos en el ciclo alcista más largo y en algún momento tiene que llegar. No existen los ciclos alcistas perpetuos. Creo que el COVID lo que ha hecho es acelerar un poco todo y creo que a día de hoy nadie, absolutamente nadie, es capaz de cuantificar el impacto y la relevancia que va a tener esto en las empresas. Es que es imposible porque nunca ha sucedido, o sea, es de película. Sí. Tener
medio mundo en cuarentena con todo cerrado, pues es que solo se veían las películas. Es muy difícil saber cómo va a impactar en absolutamente todos los activos y en la economía y en todo. Muy difícil de cuantificar. Entonces, bueno, a nosotros nos hace ser excesivamente, bueno, ser prudentes, evidentemente, y uno de los motivos por los que trabajamos tanto en este proyecto fue precisamente eso, a los partícipes que tenemos con una media de edad más elevada y ya o jubilados o cercanos a la jubilación, pues es nuestra obligación darles un camino lo más tranquilo posible. Y por eso pusimos todos nuestros esfuerzos en esto, desde antes del COVID, pero desde luego que en el COVID se hizo patente aún más la necesidad de trabajar en ello. Cambiamos de tercio con Marcos, que nos pregunta qué empresa del sector automóvil destacarías. Sector automóvil, ahí... Sí, es tan amplio, pero bueno, algunas que... A ver, permitiendo, porque no sé si podemos englobarlo en el sector automóvil, está relacionado con el sector automóvil. A mí las compañías de autos, las propiamente dichas, pues tipo Renault, Daimler, BMW, a día de hoy no invertiría en ellas, pues porque no tienen viento de cola y no cumplen las premisas básicas que mencionaba. No tienen barreras competitivas tan grandes como, por ejemplo, todo perfil de empresa que tenemos. Es evidente que el sector del auto es un sector muy difícil de entrar porque tiene unos costes fijos altísimos y eso es una barrera de entrada, es obvio, pero es un sector que ahora mismo, desde luego, que no tiene viento de cola, por lo que más que invertir directamente en una compañía de autos, nosotros hacia donde nos estamos yendo analizamos en su día CIE, que es un empresón, no la incluimos en cartera por ciertos puntos negativos que vemos, no es una compañía perfecta a pesar de ser una compañía brutal. Y ahora mismo estamos analizando, de hecho la está analizando Adrián, AutoZone. Pues, ¿por qué AutoZone? Porque AutoZone sí que es una compañía contracíclica. AutoZone es una compañía de parts, de automóviles, de recambios, que se beneficia de la edad media de los automóviles, que se ha ido incrementando y que, por ejemplo, en etapas de crisis, pues no, las ventas de automóviles se secan y pospones esa decisión de comprar autos, por eso sufren tanto las compañías de automóviles. Y también porque se seca bastante el crédito, que mucha gente opta por el crédito para financiar las compras de coches. Y esto beneficia a compañías como AutoZone. Es verdad que en un escenario como el del COVID no le beneficia, pues no vas a ir al taller a cambiar las piezas ahora mismo. No creo que tengan mucha afluencia, pero encaja bien con nuestro planteamiento de mercado. Estamos más próximos a compañías como CIE y AutoZone que en compañías como Renault, BMW, están mucho más alejadas de lo que buscamos ahora. Sí, al final es un poco conocer la cadena de valor y ver quiénes son los que más fácil lo tienen o los que tienen algún tipo de ventaja, porque al final los OEMs, los fabricantes, tienen que invertir en CAPEX para las líneas de producción, en investigación para el vehículo eléctrico, o sea, al final les vienen los costes por todos lados. Yo creo que... Sí, totalmente. Es un escenario y más con el parón. Por ejemplo, yo me compré un coche hace un año. Mal momento para comprar un coche, pero mi padre justo lo encargó un mes antes del COVID, se lo deberían de entregar pues en abril a finales y le han pasado la nueva actualización de estimación de entrega y se va a septiembre-octubre. Eso nos da una idea de la situación de las cadenas, de las fábricas. Vamos. Sí. Si es que arrancar todo eso lleva tiempo. Está la cosa bastante mal y si a eso le sumas pues, un entorno económico complicado donde la venta de vehículos se seca y una previsible estrés de la financiación, es bastante probable que lleguemos en algún momento a ese escenario, pues las compañías de autos pues no es donde pondría nuestro dinero. Me parece bien.
Ignacio nos pregunta, hola Carlos, la cartera permanente se basa en que estos activos se compensan debido a la descorrelación, en parte porque los capitales fluyen entre esos activos. ¿Contempláis estudiar las correlaciones entre estos activos por si cambiase esa correlación y el dinero se mueva hacia activos que antes no se consideraban en esa cartera permanente? Nos pone un ejemplo, pues Bitcoin, en el caso de que fluya el capital hacia ahí, por ejemplo. Pregunta buenísima y que es uno de los pilares absolutos. Y es uno de los pilares y uno de los puntos donde hemos puesto el foco para reducir el riesgo de la cartera permanente, por lo que comenté ya 10 veces de los tipos de interés negativos. Estoy totalmente de acuerdo en medir la correlación no desde una perspectiva estática. Creo que es un error gigantesco medir la correlación desde una perspectiva estática. Hay que medirla desde un punto de vista dinámico y como nosotros la medimos es con la rolling correlation, que al final es un gráfico que oscila de -1 a 1, pero que es dinámico, que va moviéndose a lo largo del tiempo. Y como bien dice Ignacio, creo que es, activos que supuestamente tienen que estar descorrelacionados, como los bonos gubernamentales, el equity, el oro, bueno, son activos bastante diferentes entre sí. Habrá momentos en que tiendan a 1 y caigan todos. Eso ha pasado y volverá a pasar. Y nuestro miedo es que en una crisis de deuda, por la alta deuda que hay ahora mismo, o sea, los estados están más endeudados que nunca, y donde no se pueda seguir inyectando tanto dinero, se peguen una buena castaña, la deuda gubernamental, y eso impacte también en el mercado de renta variable, llevando las correlaciones a 1 durante un periodo razonable de tiempo. Entonces, es algo que hemos medido, hemos estudiado, vamos a seguir estudiando porque es algo vivo. No puedes, he analizado la correlación de los últimos 50 años y esto ya va a funcionar bien porque los últimos 50 ha funcionado bien. No, eso es un error garrafal. Hace falta tener conocimientos macroeconómicos para saber que es que para nada es extrapolable que si la renta fija ha tenido un rally gigantesco las últimas décadas vaya a tenerlo a futuro. Es que para nada. No puedes extrapolarlo ni de coña. Sí, todo tiene un límite. Todo. Óscar nos pregunta ¿por qué se dice que la cartera permanente es conservadora cuando tiene una rentabilidad histórica muy similar a la renta variable con menos drawdown? No es verdad esa afirmación. Depende del periodo. Si coges, nosotros tenemos medido el performance tanto de nuestro sistema como de la cartera permanente desde el 70. Desde el 70 lo tenemos medido. Pero no lo tenemos medido desde el 70 como hay que tenerlo medido, que es con las rentabilidades pasadas a euros. Pues precisamente porque no existía el euro, no lo podemos medir. Entonces, a lo que se refiere Óscar, creo que es el backtest que hemos subido empieza en el 99, porque el euro de forma oficial se instaura en el 2002, pero desde el 99 ya es medianamente fiable la base de datos que obtenemos, que es de Reuters. Entonces, las rentabilidades están desde el 99 y claro, la cartera permanente consigue rentabilidades similares a renta variable en ese periodo porque la renta variable ha tenido la crisis del 2000, la crisis del 2008, la crisis del euro, la caída del 18 y la crisis del COVID. Se ha comido unas cuantas. Sí. Y este escenario, obviamente, ha beneficiado. Es un entorno que ha sido alcista para el oro, sobre todo estos últimos años, y muy alcista para los bonos. Entonces, claro, si coges desde el 99 hasta hoy, sí, pues hace rentabilidades similares. En nuestro caso, nuestro backtest bastante superiores a las de la renta variable, pero no es extrapolable a futuro ni de broma. Cogemos ese periodo por ser fiables a tener rentabilidades referenciadas a euro, o sea, a la rentabilidad real que obtendría un inversor. Pero si nos vamos más atrás, si nos vamos al 70, donde pues, el oro lo hizo muy bien, pero los bonos lo hicieron fatal, del 70 al 80, donde el oro en el 80 se metió
o sea, cayó muchísimo, pero muchísimo, porque fue un entorno muy desfavorable para el oro. Pues en el agregado desde el 70 hasta hoy, si hacemos el backtest, que lo tenemos en dólares, no puedes pasarlo a euros, por lo cual no es tan real como el que nosotros subimos, la cartera permanente no bate al mercado, no bate a la MSCI World, ni de lejos. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Sí que es verdad que ha tenido 1/3 de su volatilidad, de la volatilidad del mercado, y esto es algo súper importante para un perfil conservador, y sí que es cierto que ha tenido un drawdown significativamente menor. O sea, la pérdida latente máxima desde el 70 hasta hoy es muchísimo más pequeña desde el 70, pero la rentabilidad no es superior, por lo que esa pregunta de Óscar es cierta desde el 99, pero es un poco tricky, no es real del todo. Vamos con una pregunta un tanto incisiva, digámoslo así. El sustituir un fondo por otro, como en este caso, no es lo típico que hace la industria cuando ha ido flojo un fondo. Correlación no implica causalidad, pero menciona que ahora con la cartera permanente al menos 2 fondos de gestores de esfera se han anunciado a la vez. Entonces, pues es un poco escéptico con este tema, yo creo. Manolo. Pues respondiendo a Manolo, la muestra de eso es que tuvimos entradas netas este año en el fondo, por lo que los partícipes, la única muestra objetivo que podemos dar de si lo hacemos por eso o no es las entradas de cash y no hemos tenido salidas. Entonces, respecto a eso, respondiendo a Manolo, no podemos decir que sea el caso. Las rentabilidades han sido razonablemente buenas para lo esperado en un fondo con ese perfil de riesgo. Atiende más a, pues, en vez de crear un fondo nuevo y seguir con esos partícipes y anunciar otro y ganar dinero para el nuevo, pues meter a todos en el mismo saco y que todos se beneficien de algo que creemos que es mejor. Sí que es verdad que se anuncian varias carteras permanentes a la vez, pero personalmente creo que no tienen nada que ver. No sé decir cuál es mejor que otra, pero no tienen nada que ver. Las dos beben de lo mismo y tendrán comportamientos parecidos, no del todo, pero parecidos. Pero la vida es así. Si salieron los dos a la vez es mala suerte para los dos. No entiendo que ni a nosotros ni al gestor de la otra cartera permanente es el escenario que nos gusta. Pero es como se han desarrollado las cosas. Y bueno, o sea, respecto al inciso que hacía, volviendo a lo mismo, a las aportaciones netas y a que este mes de mayo hemos tenido aportaciones considerables. Nosotros anunciábamos hace 2 semanas que teníamos comprometido hasta 6 millones y ya llegamos a 6 millones hoy. Hoy ya los tenemos en la cartera. Ahora mismo tenemos comprometidos para junio más de 7. O sea que, bueno, pues no es un lavado. Para nosotros un lavado habría sido montar un fondo de cero, que eso es lo que suele hacer la industria, montar un fondo de cero y eliminar el otro. Nosotros no tenemos nada que esconder. Entonces, por eso no hacemos eso. Me parece bien. Y Yago nos pregunta si puedes decirnos qué porcentaje de tu patrimonio vas a tener en el fondo. Ya está todo, el 100%. Sí que es cierto. All-in absoluto. Y mensualmente tengo aportaciones automáticas. Skin in the game, como se suele decir. Sí, pero no solo yo, sino todos los miembros del equipo también tienen todo su patrimonio. Y bueno, sí que por ser 100% sincero, antes de tener montado todo esto, en lo cual tenemos confianza ciega, todos los del equipo, porque lo hemos vivido desde dentro, hemos visto cómo se desarrollaba y, bueno, pues tenemos una confianza muy alta. No tenía el 100% de mi patrimonio en el fondo, tampoco nunca he dicho que lo tuviese. Gestionaba de una forma bastante más agresiva por fuera, pues porque creo que podía arañar un extra de rentabilidad. A día de hoy, con toda la carga de trabajo que tenemos, que es considerable, pues ya prescindo de tener nada por fuera y he metido todo entre los dos fondos. Sí que tengo
un capital a día de hoy ligeramente superior en el de la cartera permanente, supongo que por el furor de la novedad, al final somos humanos y nos dejamos llevar por eso, porque en el otro creo a ciegas también, pero 100%, o sea, ahora ya no tengo nada por fuera. De hecho, supongo que me acabarán cerrando la cuenta que tengo en Interactive Brokers porque no tengo dinero. Te van a enviar a la cárcel del Monopoly. Antonio, ¿cuáles son tus empresas del sector lujo favoritas para sortear esta crisis? Ahí es que, hay tantas, hay preguntas que es que hay tantas que decir. Sector lujo. Nos encanta Louis Vuitton, supongo que a todo el mundo. Otra cosa es el precio. Yo estoy hablando del concepto de empresa. Nos encanta Apple, podemos catalogarla entre comillas como lujo porque al final el gran mote de Apple es el poder de marca y que sus productos pues tienen en teoría una calidad superior a la del resto. Louis Vuitton, Apple y así otra más, Kering diría, también nos gusta bastante. Pero no es el sector con el que nos volvamos locos. Además, el sector de lujo no lo hace bien en crisis. No es un sector, tampoco lo hace muy mal, pero no es un sector en el que podamos decir que sea anticíclico, que lo va a hacer muy bien en la crisis. No. O sea, le afecta a la crisis. Sí, sobre todo esta, con las tiendas cerradas y la gente en casa. Esta ya es otra historia, pero una crisis normal como 2008 en Louis Vuitton impacta muy fuerte. Entonces, no creemos que sea un sector en el que sobreponderar ante un entorno recesivo. Tammateo nos pregunta si valoras asignar cierto peso a REITs o SOCIMIs, para quien no conozca el término de REITs. Esto también lo estudiamos y además hay muchos libros que hablan sobre el sentido de añadir REITs a la cartera y demás. Ahí tengo mi propia teoría, que la demás gente del equipo comparte, que es el MSCI World. A nosotros en sí los REITs no nos gustan para invertir en directo, no nos gustan como empresa. ¿Por qué? Porque es muy difícil valorar los activos inmobiliarios uno a uno, que sería lo que habría que hacer para valorar debidamente un REIT, y es imposible en empresas grandes, obviamente. Entonces, tienes que fiarte 100% de las tasaciones que te dan, etcétera, etcétera. Es un sector muy, muy complejo de analizar que requiere muchísimas horas y no es nuestro expertise, por lo que ahí no nos movemos, no entramos, básicamente. Y en cuanto a incluirlo pues en un concepto como la cartera permanente y demás, no le vemos mucho sentido porque el MSCI World de por sí ya tiene REITs. Ahí, con el peso correspondiente, pues las empresas que más pesen ya tendrá su peso en REITs. Y si los REITs cogen momentum, ganan relevancia en los índices, pues irá en incremento. Añadir REITs al conglomerado de activos, lo que hemos visto a nivel cuantitativo, que es la otra pata que queda por mirar, es que incrementa la volatilidad, porque los REITs tienen más volatilidad que el equity, y incrementa el drawdown. Sí que es verdad que hay algunos periodos, muy pocos, en los que los REITs no tuvieron demasiada correlación con la renta variable, pero en el 90% de los casos sí. El REIT se comporta como equity porque al final es equity. Al final son empresas apalancadas que funcionan pues, a todos los efectos como tal. Y no creo que aporte los suficientes beneficios como para contemplarlos como un activo diferente. No es nuestra visión al respecto. No le vemos sentido ni a nivel cuantitativo ni cualitativo. Parece una buena respuesta. Marcos nos pregunta si consideras que el oro, con la reciente subida, de los últimos años, si todavía tiene recorrido. O sea, para nosotros algo muy importante es, uno, no hagas market timing, nunca. Y dos, no intentes adivinar lo que harán los precios. Es verdad que valorar el oro, pues es imposible, no tiene una valoración al uso. No es como una empresa que podemos
pues pongo siempre el mismo ejemplo. Si una empresa ha subido un 600%, pero ha crecido los revenues un 20% anualizado durante X años, pues igual en vez de estar cara, que es lo que ves en el gráfico, está barata, igual está regalada. Entonces, el gráfico no nos da mucha información al respecto en acciones. En el tema de oro es muchísimo más complicado porque no lo puedes valorar y el oro atiende más a un sentido macroeconómico. Es por donde podría responder. Entonces, yo nunca me voy a basar en ha subido mucho el oro, ha subido mucho Amazon, ha subido... No, voy a los fundamentales y el oro también los tiene, que en este caso es la macroeconomía, lo que puede hacer que suba más. Personalmente, con riesgo elevado a equivocarme como todos, lo que creo con el oro es que en un entorno de inyección monetaria como no ha habido otro, el más bestia, pues tiene sentido. Para mí tiene sentido. Uno, por la inyección que está viéndose. Dos, porque en un evento de shock en los mercados te protege, suele repuntar, no siempre, pero estadísticamente tiene altas probabilidades de descorrelacionarse con la bolsa, por lo que ahí te aporta bastante valor. Y tres, yo creo que en algún momento, algún año, tendrá que llegar la inflación a la economía. Y si se da ese escenario, la subida actual del oro no es nada. O sea, si tenemos un entorno inflacionario, el oro puede subir muchísimo más. Entonces, a día de hoy, macroeconómicamente, creo que tiene lógica. Obviamente, no tener todo tu patrimonio invertido en oro, todo tienes que hacerlo desde el sentido común, pero sí que tiene sentido tener un portfolio oro, aunque no sea la cartera permanente, en un portfolio al uso. Sí. Creo que tiene toda la lógica. Una pregunta bastante técnica de Francisco. Carlos, ¿cuál es tu función objetivo a la hora de rebalancear la cartera permanente que publicas en Twitter? Cartera permanente por 2, Sharp, MOIC. Gracias. Tenemos dos partes. Uno, la cartera permanente al uso, que la hacemos en el fondo. Esa se balancea según las premisas de Brown, que no porque las haya dicho él, porque hemos testado todas y cada una de las posibilidades, rebalancear una vez al mes, rebalancear una vez al año, rebalancear determinado día, todas, trimestralmente, absolutamente todas. Y la que más sentido tiene es la de Brown, pero llegamos hasta el punto del por qué. Y seguro que él cuando lo hizo pensó en esto. La cartera permanente, algo que no se da cuenta mucha gente, es que se beneficia del fenómeno estadístico de reversión a la media y que funciona muy bien, que es cuando unos activos han subido mucho, los vendes, no todo, una parte, para comprar los que más han caído. Esto funciona muy bien, obviamente, es reversión a la media al uso. Y es la premisa básica que da Harry Brown, que es, si uno de los activos llega al 35, es decir, ha subido mucho respecto a los demás, hay que venderlo y volver al 25 inicial. Si estás vendiendo un activo que pesa un 35, tienes que comprar un activo que está por debajo del 25. Entonces, estás vendiendo el activo que más ha subido y comprando el activo que más ha caído. Eso para nosotros tiene muchísima lógica. Y las bandas del 15-35, pues es lo que le da cierta flexibilidad a la cartera permanente para también coger cierto grado de momentum, pues permite a ciertos activos pesar un poco más de lo que es la base, hasta el 35. Les da un cierto espacio, digamos. Lo medimos con otras bandas y las diferencias son insignificantes, no hay grandes. Puedes hacer, pues en vez de 15-35, hacer 20-30 o 10-40, da igual. Al final el resultado es muy similar. Por lo que nos quedamos con la idea de Brown. No porque la diera él, sino porque como él es un genio y hemos visto que no hay gran diferencia con respecto a las otras opciones, nos quedamos con la que dijo él. Entonces, cuando toca las bandas, esa parte la rebalanceamos, que es lo que decía, que para un particular en los últimos 20 años ha sido 7 veces. No ha sido más. Hay muy poca rotación en la cartera permanente. Y la otra parte atiende a lo que hemos programado, a lo que intentamos que vaya adaptándose
a la situación económica, pero es solo una parte de la cartera. Ahí tiene que quedar claro que gran parte de la cartera va a estar siempre invertido en los activos de la cartera permanente, siempre, 100% del tiempo. Cero rotación hasta que se toquen las bandas. Como se suele decir, nadie se arruinó por tomar beneficios o algo así. No, la verdad que no. César nos pregunta si para controlar tus emociones practicas yoga, meditación, ¿crees en estas técnicas? Es buena esa. Pues la verdad que sí, practico meditación. Conozco una persona que aquí en La Coruña, yo trabajo voy bastante a Madrid por la gestora, pero trabajo principalmente desde Coruña, desde una oficina. Y aquí conozco una persona de confianza que es experta en eso y yo era muy escéptico, la verdad. Tengo que reconocer que, este trabajo es súper estresante por todas las horas que echas y por lo loco que está el mercado, que está loquísimo. Entonces, el nivel de estrés es elevado. Me hablaron de ir a meditación para gestionar ese estrés, que tampoco es que me coma vivo, la verdad, porque soy una persona muy tranquilo, pero bueno, nunca viene de más. Y aunque era ultra escéptico, no creía nada en esto, pensé que era algo parecido a una secta, siendo totalmente sincero. Llegué allí y la primera sesión aluciné. O sea, a mí me cambió la vida totalmente, me ayuda muchísimo, por lo que totalmente recomendable para mí. Yoga nunca he probado, pero meditación sí. Muy interesante. Y la última pregunta ya, creo que va a ser de las pocas veces que cubramos todas las preguntas. Francisco, no es el Francisco de antes, es Francisco Márquez. ¿Cómo es una jornada para un gestor de 2 fondos de inversión? ¿Qué tareas se repiten a diario? ¿Y cuántas personas forman parte de nuestro equipo de trabajo, en este caso? Pues la jornada, al menos los últimos 3 meses, podría decir 4, es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Hay veces que a 12. Y incluido sábados y domingos. O sea, es muy bestia. Es muy bestia. Te tiene que gustar porque si no, no aguantas ni un mes. Sí. Respecto al equipo, yo tengo 2 trabajos. Uno es director de inversiones de una empresa muy grande de aquí de Coruña, que se llama Asteriscos, que es propietaria de una empresa gallega que se llama Adisashop, que factura 700 millones al año. Es una empresa bestial, de las más grandes de aquí de Galicia, y gestiono todas las inversiones de ese grupo de empresas. Es como un family office. Y ahí tengo un equipo amplio. Somos 100% dedicados a tareas de gestión y de análisis. Somos 5 personas, que da de sobra porque es una tarea muy, muy escalable. Y hacemos cosas totalmente, iguales, lo mismo, que lo que hacemos en los fondos. De hecho, pues también invertimos desde las empresas en los fondos. Y hay unas sinergias brutales, por lo que gran parte del know-how y del trabajo va de un lado a otro, de Esfera a Asteriscos. A Asteriscos, ya digo, somos un equipo 100% dedicado a gestión de 5 personas. Y en Esfera, pues ahora mismo se incorporarán también 5 personas. Y que creo que cubre muy bien las necesidades de los 2 proyectos, que no son pocas, la verdad. Estamos todos, no hablo solo por mí, sino por del 100% del equipo, que hacen un trabajo buenísimo. Estamos todos desbordados, todos. Muy bien, pues con esto ya damos casi por finalizado el podcast. Gracias a todos por venir, espero que os haya gustado. Y también gracias a Carlos por participar. A mí por lo menos me ha resultado muy interesante, espero que al resto también. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Ha sido un placer, Adrián. Muy bien. Gracias a todos. Pues nos vemos en el próximo podcast. Que vayan bien las inversiones y que estéis todos con buena salud, como se suele decir. Un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, pues espero que te haya gustado nuestra charla con el invitado de hoy.
Si es así y quieres ayudarnos a crecer, te voy a pedir que nos dejes un like, un me gusta y todas estas cosas que se suelen pedir. Y si tienes alguna propuesta o sugerencia para este podcast, también se agradece. Nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias por estar ahí y muy buen fin de semana.